bienvenidos. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 17 al 29. Yo voy a dar la lectura y ustedes por favor me acompañan. El libro de los Romanos está en el Nuevo Testamento. Es una carta para los cristianos que vivían en esa ciudad, en Roma. Romanos capítulo 2. Dice desde el versículo 17 hasta el versículo 29 de la siguiente manera: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Dios mío, en esta mañana, en este tiempo, Dios mío, en que hemos podido estar cantando a tu nombre, Señor, exaltando tu santo y glorioso nombre. Gracias, Padre, por nuestros hermanos que nos orientan, nos guían en este tiempo de alabanza, de adoración, donde nuestro espíritu es conmovido, nuestras almas, Dios mío, son conmovidas por tu presencia. Gracias, bendito Dios. Sigue ministrando a tu pueblo, te pedimos. Ahora, Señor, nos acercamos a poder meditar tu palabra que es eterna, es poderosa, que nos redarguye, nos consuela, nos edifica, nos enseña. Ayúdanos, Señor Dios poderoso, que lo que vamos a compartir sea de gran provecho a todos los presentes, Dios mío. Que esta palabra, como tú mismo lo has establecido en ella, Señor, no vuelva a ti vacía, sino, Señor, creemos y confiamos que va a producir en nosotros siempre un resultado. Gracias, Padre. La gloria y la honra sea para tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muy bien. Vamos a meditar hoy día, tomando como principio el tema, la importancia de nuestro testimonio. Digan todos, por favor, testimonio. Testimonio. Muy bien. Vamos a ver acerca de lo que es el testimonio. Antes de poder tomar los versículos que hemos utilizado como referencia bíblica, quisiera clarificar algunas definiciones que encontramos en el diccionario. La palabra testimonio significa aseverar una cosa, es la aseveración o la atestación de una cosa. También tiene que ver con el hecho de una prueba, una justificación, y también tiene que ver con la comprobación de la verdad de una cosa, ¿no? Eso es un testimonio, ¿no? Una persona cuando va a dar testimonio en el juzgado o en algún otro lugar, lo que está haciendo está aseverando algo, está trayendo una prueba de algo, está justificando algo o está comprobando algo con lo que se entiende es la verdad, ¿no? Eso es el testimonio. Otra definición que quisiera compartir y poner antes de desarrollar los versículos es la definición de lo que significa ser testigo. ¿Quién es un testigo o qué es ser testigo? Testigo es la persona que da testimonio.
Testigo es la persona que da testimonio, ¿ya?, de una cosa, de un asunto, ¿no es cierto? Esta persona se presenta como testigo porque adquiere directo y verdadero conocimiento de alguna cosa, si no, no podría ser testigo. Si la persona tiene un directo conocimiento, un verdadero conocimiento de una cosa, entonces puede ser testigo. Si no, no podría realmente ser un testigo, o por lo menos no sería un testigo verdadero, ¿no? Sería un testigo falso, ¿no? Otra definición, ya con esto termino la definición en la parte inicial, es la definición de testificar. ¿Qué cosa es testificar? Fíjense. Hemos visto que testimonio tiene que ver con probar, con justificar. Hemos visto que el testigo es la persona que justamente se presenta para poder corroborar o dar esa prueba, esa justificación. Pero ¿qué es testificar? Testificar es probar una cosa con referencias o con testigos. Estos testigos pueden ser personas o pueden ser documentos, ¿de acuerdo? Obviamente, para que el testimonio sea verdadero, estos testigos o estos documentos tienen que ser auténticos, ¿no? Si no, no hay manera de que se pueda tomar esa testificación como verdadera. Testificar también es explicar, testificar también es declarar, ¿de acuerdo? Y todo esto se tiene que hacer con seguridad y basados en la verdad. Todo eso se conoce como testificar, ¿ya? Ahora, el Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29, nos habla acerca del hecho de poder ser testigos del Señor. Y quisiera que prestemos atención a lo que dice en el versículo 24. Dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bien. Como el tema que vamos a desarrollar hoy día es la importancia de nuestro testimonio, desde el arranque ya, desde el inicio, quisiera que todos pongamos nuestra atención en el hecho de que lamentablemente cuando no somos buenos testigos o buenos testimonios del Señor, definitivamente el nombre de Dios va a ser ¿qué? Blasfemado. Vamos a aprender algunas cosas más con respecto a esto, pero vamos a partir de eso, ¿ya? Entonces ustedes ya saben lo que es el testimonio, lo que es el testigo y lo que es testificar. Tiene que ver con dar pruebas, tiene que ver con justificar las cosas, tiene que ver con comprobar las cosas, pero con cosas verdaderas, reales y fehacientes. Tiene que ver con explicar, tiene que ver con declarar, tiene que ver con presentar pruebas o testigos de las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, Dios en su palabra nos dice y nos enseña que Él desea que seamos sus testigos. Voy a tomar una cita para poder corroborar esto. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y si alguno de mis hermanos lo encuentra, puede leerlo, si me gana. Sí, en voz alta, por favor, si pudiera acercar. Hechos 1, 8. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Así es, gracias. El deseo de Dios mostrado en el libro de los Hechos es que podamos ser sus testigos, que hablemos de Él, que presentemos testimonio del Señor en toda parte donde el Señor nos lleve, donde quiera que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros lleguemos, ¿de acuerdo? Ahora, como testigos, entonces nosotros nos constituimos en aquellos que hablamos. Pero quisiera en esta mañana llevarles a ustedes a entender que no solo se trata de hablar, no solo se trata de predicar y hablar del Evangelio, que es la parte fundamental e importante de nuestra labor, pero no es solo eso, no es solamente llenarnos la boca de palabras. Eso está bien, es correcto anunciar la palabra, es correcto predicar y las personas vendrán al conocimiento y se arrepentirán oyendo la palabra y el Evangelio. Pero además Dios no solamente quiere que hablemos, que testifiquemos en el sentido de hablar, sino que además Él desea que nos constituyamos en pruebas evidentes, en testigos o evidencias de la verdad de Dios. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Gracias, mi hermano. Entonces, este versículo nos da a entender que las personas, el mundo, ¿qué hace? Lee en nosotros, en nuestra vida, lo que es la verdad de Dios. No solamente por lo que predicamos, no solamente por lo que hablamos, sino por lo que somos como personas, por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. Es por eso que les decía que cuando entendemos que el Señor nos llama a ser sus testigos, nos llama a dar testimonio de Él, nos está llamando no solo a hablar, sino a entender que somos cartas expuestas, somos nosotros mismos como personas, ya somos una prueba fehaciente de lo que Dios hace, ha hecho por la humanidad y está haciendo en este momento en nuestras propias vidas. No sé cuántos estamos entendiendo. Amén. Amén. Somos una evidencia, somos un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Lamentablemente esto puede ser bueno, como también puede ser malo, pero lo que quisiera que podamos entender es que Dios nos llama a comprender esta realidad de que somos llamados a ser testigos, a dar testimonio y a testificar tal como la palabra de Dios nos lo enseña. Hablando del Evangelio, predicando el Evangelio, expresando el Evangelio, pero además presentándonos como evidencia, presentándonos como pruebas, o como lo dice el libro de 2 de Corintios, como cartas abiertas para que la gente pueda leer en nosotros, en nuestra vida, la obra de Dios que ha hecho por toda la humanidad y que está haciendo en mi propia vida. Somos entonces, pues, en conclusión, en esta parte, llamados a ser testigos, llamados a ser testimonio y a desarrollar el trabajo de testificar. Amén, mis hermanos. Esto es lo que Dios nos llama. Siendo personas que hablamos, siendo personas que predicamos, pero además presentándonos también como una prueba, presentándonos como una evidencia del poder, del amor, de la santidad, de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuántos hemos entendido? ¿Eh? Esto es lo que nos dice el Señor entonces en su palabra. Entonces somos una prueba de lo que Dios está haciendo. Ahora, lamentablemente, como les decía hace un rato, y esta es la problemática que tenemos que tratar, a veces somos una prueba a favor, pero también existen las pruebas en contra, ¿no? Como hay pruebas que pueden ponerse a favor de repente del acusado, pueden haber pruebas en contra. Entonces así lamentablemente, por eso es que el nombre del Señor es blasfemado. Porque a veces en vez de ser una prueba fehaciente del poder, la santidad, el amor de Dios, lamentablemente a veces reflejamos otra cosa. Y en vez de que se pruebe, se compruebe o se atestigue de la santidad, de la pureza y la justicia de Dios, más bien se dan evidencias falsas y equivocadas de cosas que Dios no es. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, mi hermano. Tenemos un llamado para poder anunciar todas las virtudes de nuestro Señor. Tenemos una gran responsabilidad. La gran responsabilidad de poder ser esas cartas en las cuales las personas vean reflejadas las virtudes de nuestro Señor. Al presentarnos como cristianos, al saber las personas que somos hijos de Dios, al declarar su palabra, al mencionar el nombre de Cristo Jesús, al hablar del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, al mencionar la persona del Espíritu Santo, al tomar la palabra eterna y poderosa del Señor, de la cual se dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Nos hacemos nosotros acreedores a una gran responsabilidad, porque tenemos que anunciar todas las virtudes del ser maravilloso y perfecto que es Dios. Y tenemos que tomar conciencia de esta realidad, porque para esto nos llamó el Señor, declarado aquí en Primera de Pedro, donde nos dice que somos su pueblo, y que somos un pueblo escogido, pero para el cual hay un llamado, que es, dice, anunciar, proclamar, evidenciar las virtudes de nuestro Señor. Y ese es el rol que tenemos que cumplir en medio de nuestra sociedad.
Es un trabajo encomendado por el Señor a cada uno de nosotros. Es la labor que tenemos que desempeñar en medio del lugar que Dios nos ha puesto. Poder anunciar esas virtudes, esas cualidades de nuestro Dios maravilloso. ¿Habrá en Dios algún defecto? No. ¿Habrá en Dios alguna falla? No, porque Dios es luz y dice la Biblia que en Él no existe la tiniebla. Por lo tanto, al servirle a Él, siendo Él tan puro, tan perfecto, tenemos que esforzarnos bajo la guía y dirección del Santo Espíritu, bajo su orientación, bajo la enseñanza que recibimos en la palabra, para ir caminando en virtud y mostrar esas virtudes de nuestro Señor. Mostrarlas a través de las palabras que hablamos, pero también a través de nuestra conducta, y no lo contrario, porque de lo contrario, como ya vimos anteriormente, lamentablemente no seremos prueba a favor, sino en contra. ¿Y qué va a pasar? El nombre de Dios será blasfemado. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, hermanos, pensemos en el testimonio. Entendamos que somos testigos y que hemos sido llamados a testificar, entendiendo que esto nos muestra como cartas ante las demás personas para que todos puedan leer, puedan ver en nosotros las virtudes del Señor, la gracia de Dios, la justicia del Señor, porque para eso nos llamó el Señor. Muy bien, lamentablemente muchas veces nuestro testimonio no es bueno. Lamentablemente podemos hablar entonces de lo que es un mal testimonio, o sea, una prueba mala, negativa, en contra de lo que se quiere de alguna manera mostrar. Y esto trae, como mencionábamos hace un rato, lo que es la blasfemia al nombre de Dios. Bien, entonces en esta parte quiero mostrarles a ustedes, para que podamos tener cuidado en nuestra vida, cómo un mal testimonio trae como consecuencia que se blasfeme el nombre de Dios. ¿Cuántos quisiéramos que el nombre de Dios sea blasfemado? Ninguno. Si ahorita nos ponemos a pensar, oye, ¿tú quieres que se blasfeme el nombre de Dios? No, estás loco, ¿cómo voy a querer eso? Pero muchas veces con nuestro mal testimonio causamos esta situación. ¿Qué cosa es blasfemia? Permítanme compartir esta definición con ustedes. La palabra blasfemia significa palabra injuriosa. En este caso, ¿contra quién? Contra Dios. ¿Qué cosa es la injuria? Preste atención. La injuria es ofensa, agravio, ultraje. Puede ser esto de palabra o de obra. Es decir, que con nuestro mal testimonio podemos causar que el nombre de Dios sea ofendido, el nombre de Dios sea agraviado, sea que las personas hablen o las personas actúen en contra del nombre del Señor. Lo cierto es que su nombre es blasfemado, ¿de acuerdo? Entonces, podemos causar un daño al nombre del Señor con nuestra actitud y provocar que las personas, que otras personas o nosotros mismos hagamos esto o actuemos en esta blasfemia, en estas palabras injuriosas. Entonces, esto es terrible. En otras palabras, el nombre de Dios es insultado. La santidad de Dios es agraviada. Siendo que Dios es perfecto, por nuestra culpa no se le toma como tal. Siendo que Dios es santo, por nuestra culpa Dios no es considerado como tal. Siendo que Dios es bueno, misericordioso, compasivo, justo, las personas no tienen esa percepción de Dios y lo ofenden. Y en este caso particular es por causa de nuestro mal testimonio. ¿Cuántas personas se burlan de Dios? Toman a Dios en menos como si fuera un chiste, como si fuera una broma. No solamente por su descarrío, sino porque nosotros que decimos creer en Dios estamos actuando de una manera equivocada, distanciados de lo que nos enseña el Señor en su palabra. Esta es la blasfemia contra el nombre del Señor. Tengamos cuidado de nuestro testimonio y evitemos convertirnos en instrumentos del enemigo. Evitemos ser arrastrados de nuestra pecaminosidad y de nuestra carnalidad, cuidando que el nombre de nuestro Señor no sea ofendido, no sea agraviado, sea de palabra o sea de obra. Guardemos nuestro testimonio. Guardemos y pensemos en qué testimonio estamos dando. Pensemos en qué clase de testigo soy yo. Entendamos que nuestro testimonio, el trabajo de testificar, cómo lo estamos haciendo, qué clase de evidencias estamos presentando, porque el nombre del Señor puede ser blasfemado. Tengamos mucho cuidado. Ustedes pueden encontrar en la calle las personas que se burlan del Señor, las personas que menosprecian el camino de Dios, las personas que se ríen del cristianismo, que es, para eso ser cristiano, para ser así, para ser así, así son todos los cristianos, así será Dios. Entonces se va formando un pensamiento
se va expresando palabras o actitudes en las personas que ofenden el nombre de Dios por nuestra culpa. Que Dios nos perdone. Yo creo que en esto nadie se libra. Todos de alguna manera hemos fallado. Todos de alguna forma hemos pecado. Y hemos sido motivo de que el nombre de Dios sea blasfemado. Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Pero corrijamos esto en nuestra vida para que más bien el nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios sea exaltado. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué más sucede? Cuando también nosotros no damos buen testimonio, vamos a ver también que hay otra consecuencia. Vamos a leer Lucas capítulo 17 versículos 1 y 2. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Gracias, mi hermano. Fíjense ustedes este aspecto de la vida. Cuando nosotros damos mal testimonio, Dios nos libre y nos perdone, porque como dije hace un rato, todos hemos fallado. Cuando damos mal testimonio, no solamente estamos causando que el nombre de Dios sea blasfemado, que se insulte a Dios, que se maltrate el nombre de Dios, que se manosee la dignidad y el honor de Dios, sino que además arrastramos a otros al error. Arrastramos a otros al error. En vez de ser una influencia para que los demás hagan lo bueno, nos convertimos en una influencia para que los demás hagan ¿qué? Lo malo. ¡Qué triste! Y aquí hay una palabra muy seria que nos habla acerca de esto. Dice que cuando nosotros nos convertimos en una piedra de tropiezo a los demás, mejor nos amarraríamos, dice, una soga al cuello, ¿no? Amarrar una piedra y nos tiraríamos al mar, es decir, matarnos. Imagínense ustedes qué terrible, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos, tenemos que tomar muy en cuenta y con mucho cuidado cuál es el testimonio que nosotros estamos dando donde quiera que estemos, porque estamos teniendo un efecto en las personas que nos rodean, tanto en nuestra comunidad cristiana como también en la sociedad que no es creyente. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando? Lamentablemente, lo malo muchas veces fácilmente se copia y lo malo arrastra a los demás. Y muchas personas hasta justifican esa conducta porque ven a otros hacerlo. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Tu testimonio, mi testimonio, tiene un efecto en las demás personas. Y si es un buen testimonio, gloria a Dios, llevará a que otros tomen lo bueno, lo provechoso, lo adecuado. Pero si es un mal testimonio, contaminará y afectará a los demás, no arrastrándolos a lo bueno, sino a lo malo. Y hay una llamada de atención en la palabra con respecto a eso que nos dice el Señor aquí en su palabra, ¿no? Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y habla de los pequeñitos. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que la Biblia dice que cuando una persona viene a Cristo, viene al cristianismo, nace de nuevo como una nueva criatura en Cristo Jesús, en realidad es un bebé. ¿Qué tipo de bebé? Un bebé espiritual. Recién está entendiendo, recién está comprendiendo, recién está dándose cuenta cuál es la verdad, está dándose cuenta de su condición, está comprendiendo que necesita el perdón, la misericordia, la restauración, la santidad, la limpieza que el Señor obra en cada uno de nosotros, la restauración que Dios obra en cada uno de nosotros. Y por ahí muchas veces nosotros, como dice la Biblia, debiendo ser ya maestros, habiendo pasado ya tanto tiempo, deberíamos ser un ejemplo, un buen testimonio para los demás, pero en vez de eso, ¿qué cosa damos? Un mal ejemplo. ¿Y qué hacemos? Aquel que está recién en el Evangelio, aquel que recién está comprendiendo las verdades, aquel que está dando esos primeros pasos, despegándose, despojándose del pecado que antes lo dominaba, porque la Biblia dice que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa persona está saliendo de Egipto, está saliendo de la esclavitud por el poder del Señor, y nosotros, en vez de ayudarlo, en vez de decirle siga adelante, en vez de darle un espaldarazo de respaldo, levántate, sigue adelante, santifícate, sirve al Señor, le damos un mal ejemplo.
un mal testimonio. ¿Qué estamos haciendo? Los estamos arrastrando a retroceder. Los estamos arrastrando a renegar de la fe. Los estamos arrastrando a blasfemar el nombre de Dios. A estos pequeñitos. Esto, hermanos, acarrea un castigo de parte de Dios. Tengamos cuidado de nuestro testimonio porque tiene un efecto sobre los demás. Tiene un efecto, si es en mi hogar, como esposo en mi caso, tiene un efecto sobre mi esposa, tiene un efecto sobre mis hijos, ¿de acuerdo? En mi trabajo tendrá un efecto sobre mis compañeros, mis jefes, mis subalternos, quien quiera que me rodee, va a tener un efecto. Mi testimonio es importante y Dios me tomará cuenta de qué estoy haciendo, si estoy dando un buen ejemplo, si estoy dando un mal ejemplo, si estoy arrastrando con mi testimonio para lo bueno o estoy arrastrando con mi testimonio para lo malo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy presentando ante aquellos nuevos, ante aquellos bebés espirituales? Ahora, no solamente eso, por ahí estoy compartiendo el evangelio, por ahí alguien sabe que yo soy cristiano, en mi barrio, en mi trabajo, donde quiera que yo me encuentre, saben que soy creyente, saben que soy hijo de Dios, saben que asisto a una congregación. ¿Cómo me estoy comportando? Las personas nos están mirando, estamos bajo la mirada y la expectativa a ver qué hacemos. Y el enemigo va a estar ahí feliz de ponernos ahí tropiezo para que nosotros hagamos lo malo. Tengamos cuidado de nuestro testimonio. Muchas personas por ahí están mirando y están diciendo, esta persona tiene algo diferente. Esta persona, lo que he escuchado, lo que me ha dicho, ha tocado mi corazón. Y por ahí ya su corazón va siendo tratado por Dios. Y si no tenemos cuidado de nuestro testimonio, en vez de ayudarnos, vamos a ser una piedra de tropiezo. Dile a tu hermano que está a tu costado, cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Es importante. Muchas personas establecerán su relación con Dios y Dios te usará, me utilizará con nuestro testimonio. Dios va a usar nuestra vida, quiere usar nuestra vida. ¿Qué sabemos? Que muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros jefes vendrán a Jesucristo por nuestro testimonio, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de expresarnos, por nuestra manera de tratar, por nuestra forma de desarrollar nuestra vida familiar, por nuestras palabras, sí, pero también por nuestra manera de ser, por las cosas que hacemos, ¿no? Por ahí a veces decimos, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero somos el más envidioso, el más soberbio, el más malcriado, el más irreverente, el que llega más tarde, el más flojo de todos. Así no vamos a ganar a nadie. Entonces, en vez de arrastrar a lo bueno, estamos arrastrando ¿a qué? A lo malo. Tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos hemos entendido, hermanos? Amén. Entonces, recuerde, por favor. Por nuestro testimonio malo, el nombre de Dios puede ser blasfemado. Por un buen testimonio, el nombre de Dios será glorificado. ¿Ah? Por nuestro mal testimonio podemos arrastrar a los demás a lo malo, tanto a pequeños como a grandes, pero sobre todo a los pequeños, a los débiles, a los que recién están aprendiendo, a los que están simpatizando con el evangelio, los llevaremos a lo malo. Tengamos cuidado, podemos ser piedra de tropiezo. ¿Ah? Pero si damos un buen testimonio, muchos podrán venir al conocimiento de Cristo y Dios utilizará nuestro testimonio. Gloria al Señor. Es importantísimo. Quiero comentar aquí algo haciendo un paréntesis. Yo he tenido conocimiento a lo largo de la vida ministerial que ha habido muchos lugares donde las personas ya no quieren oír el evangelio. ¿A qué me refiero? Que las personas ya no quieren que vayan a sus casas, les toquen la puerta y les hablen de la Biblia. Que hay personas que ya no escuchan una campaña, no ven que va a haber un predicador y no, cierran sus puertas, no quieren oír. Y saben que en muchos casos es porque ya han tenido una mala experiencia por un mal ¿qué? Un mal testimonio. Y la pregunta es, ¿la Biblia está mal? No. ¿Dios está mal? No. ¿Dónde está el problema? El problema está en nosotros. Que damos ¿qué? Un mal testimonio, que hacemos que el nombre de Dios sea ¿qué? Blasfemado por nuestra culpa. Que Dios sea menospreciado, que su palabra no sea oída. Ahora, no estoy diciendo que no hay que predicar la palabra, hay que hacerla, por supuesto que hay que hacerlo, y bendito sea el Señor que así ha establecido, que por medio de la predicación las personas se van a salvar, gloria a Dios, se van a arrepentir. Pero escúcheme bien, esto tiene que ir acompañado también de nuestro testimonio. Mucha gente ya ha sido dañada por el mal testimonio. Muchas personas ya han sido afectadas por un mal testimonio, de miembros de iglesia, de pastores, de líderes, por una mala conducta, por una mala vivencia, por un error en su comportamiento.
¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Aprender esa lección y pedirle a Dios que nos ayude a ordenar nuestro testimonio. Pastor, ¿eso quiere decir que tenemos que ser perfectos? Nadie va a ser perfecto, pero maduremos, crezcamos, avancemos en la fe, mejoremos con la ayuda de Dios, ayudémonos los unos a los otros, busquemos orientación, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, confrontemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas con el Señor para que Él nos pueda ayudar, como dice la Biblia, en nuestra humana debilidad. Y Dios lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar? El Señor realmente nos va a utilizar, como hemos leído en 2 de Corintios, como cartas abiertas para dar testimonio de Él. Amén, mis hermanos. Entonces yo les quiero animar en este día, así como también esta palabra es de ánimo a mí, para que todos podamos entender lo importante de nuestro testimonio. Que es muy importante que salgamos a predicar. Es muy importante que leamos la Biblia a las personas y les demos los versículos. Es fundamental, pero también es importante nuestro testimonio, cómo vivimos, qué hacemos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo decidimos, cómo tratamos con los demás. Es importante para no ser una piedra de tropiezo, ¿ya? Eso es fundamental. Muy bien, ahora vamos a ir nosotros de nuevo a Romanos capítulo 2. Y vamos a detenernos por unos instantes en el versículo 24. Romanos capítulo 2, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muy bien. El versículo dice que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles son todas las naciones que no eran los judíos. Todas las naciones que no eran la nación de Israel. A ellos se les conocía como gentiles. Pero lo interesante de este versículo, como también del que vamos a leer, es que la Biblia nos enseña que no solamente blasfemaban los pueblos gentiles, sino que los mismos israelitas blasfemaban viviendo entre los gentiles. Me explico. Dios le decía siempre a su pueblo, al pueblo de Israel siempre le decía: van a vivir acá rodeados de estas otras naciones, pero no se copien su manera de vivir. Siempre les decía: ustedes tienen que ser diferentes, distintos, tienen que vivir de acuerdo a mi palabra. Eso siempre les decía el Señor. Ahora, el error constante que cometía el pueblo de Israel es que tenía esta tendencia a copiarse la conducta de estas naciones y salía del plan y del propósito de Dios. Dios tenía que traer castigo y corrección. Pero se entendía que los israelitas tenían un llamado a una vida diferente, una vida distinta. Ahora, se podía comprender que las naciones que no conocen a Dios blasfemaran el nombre de Dios. Se puede entender, porque no lo conocen. Pero ¿cómo podemos comprender que la nación que le conoce blasfemara el nombre de Dios? Y esto es lo que Dios reclama y dice en su palabra. Alguno de ustedes, por favor, ayúdeme con lo que dice en Isaías 52:5. Isaías capítulo 52, versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Gracias, mi hermano. Miren ustedes que dice la Escritura que el pueblo de Israel era llevado a cautividad, no se olviden lo que dije hace un rato, por causa de su desobediencia. Y dice que por causa de eso sufrían. Ahí está expresado ese sufrimiento con el hecho de que los hacían aullar, es decir, se quejaban por el sufrimiento. Y en ese quejarse, ¿qué estaban haciendo? Ofendían el nombre de Dios. Los mismos judíos, los mismos israelitas, en la corrección que Dios les daba, no glorificaban a Dios, no pedían perdón a Dios, sino ¿qué cosa hacían? Blasfemaban el nombre
de Dios. Es como que yo voy y le doy un correctivo a mi hijo, y en vez de que mi hijo me diga, papá, perdóname, he hecho algo malo, comienza a insultarme, comienza a agredirme y decirme, te odio, quiero que te vayas, no te quiero como padre. Imagínense usted esa reacción. Así reaccionaban muchos israelitas, muchos judíos. ¿Pasa también esto lamentablemente ahora en el pueblo de Dios? Lamentablemente a veces así también sucede. En medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestra terquedad, y aún Dios corrigiéndonos, en vez de humillarnos, en vez de glorificar su nombre, blasfemamos, injuriamos e insultamos el nombre de Dios. Pastor, usted es un exagerado. Cuando nosotros decimos que Dios es malo, mentimos. Cuando queremos renegar contra Dios, estamos teniendo una reacción equivocada. Cuando culpamos a Dios por nuestros propios errores y nuestras malas decisiones, estamos tomando la posición de jueces que no nos corresponde. ¿Qué estamos haciendo entonces? Blasfemamos el nombre de Dios. Que Dios nos perdone. No sé cuántos han entendido esta parte. ¿Amén? Amén. Tenemos que tener cuidado. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia. Estas cosas pasan y suceden. Por lo tanto, aprendamos de la lección del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor nos muestra esto. Vamos a leer también lo que dice en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Si me ganan, del versículo 20 al 23, por favor. Ahí está. Ezequiel 36. Bien, la palabra del Señor dice así: y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Miren ustedes, pero he tenido, ¿qué dice Dios? Dolor al ver, ¿qué cosa? Mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Es decir, que los israelitas, en medio de su disciplina, en vez de santificar y glorificar el nombre de Dios, ¿qué hicieron? Lo profanaron. Lo profanaron. Lo único que se puede profanar son las cosas santas y puras. Es decir, que su nombre fue maltratado, su nombre fue blasfemado, se dijeron cosas equivocadas, herejías, ofensas contra el nombre del Señor, por su mismo pueblo. Dice acá, no dice por los gentiles, ¿qué dice? Por la casa de Israel. ¿Y dónde? Entre las naciones. O sea, hermanos, quisiera que ustedes lo perciban desde esta óptica. Dios tenía el deseo de utilizar al pueblo de Israel para que todo el mundo conociera al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Cómo es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Santo, puro, misericordioso, justo, ¿no? Perfecto, bondadoso, doctor de doctores, ¿no es cierto? Consejero, Padre eterno, todas las virtudes de Dios, preciosas. Pero en vez de que las naciones conocieran eso de Dios, ¿qué conocieron? Tuvieron una visión distorsionada del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y eso es profanar su nombre. Si la Biblia dice que Dios es santo y yo reflejo o muestro a un Dios que permite cualquier cosa en nuestra vida, ¿qué visión de Dios estoy transmitiendo a los demás? No sé si me dejo entender. Si la Biblia me habla de un Dios que sana por misericordia y yo le muestro a la gente que Dios cobra por sanar, ¿qué clase de visión de Dios estoy transmitiendo a la gente? No sé cuántos me están comprendiendo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Si la Biblia me habla de un Dios justo, verdadero y honesto, cuando yo me comporto de una manera torcida, equivocada, queriendo de repente opacar, ocultar mis acciones, vivir una doble vida, ¿qué clase, qué visión de Dios estoy transmitiendo a los demás? Una visión distorsionada. ¿Qué estoy haciendo? Profanando el nombre de Dios. Entonces los gentiles no tenían una percepción clara del carácter verdadero de Dios, no porque Dios sea así,
No porque Dios cambie, no porque Dios no tuviera esas características, sino por el mal testimonio de los israelitas, la casa de Israel. Y les pregunto, y la respuesta está en el versículo 21, ¿qué siente Dios cuando ve esto? Él dice, he tenido dolor. A Dios le duele en lo más profundo de su corazón cuando nosotros, en vez de evidenciar su verdadero carácter, transmitimos una percepción distorsionada de quién es verdaderamente el Señor. Esto es importante que lo reflexionemos, ¿de acuerdo? Dice, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y dice el 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué dice acá entonces el Señor? Que su deseo es que esto cambie, que Él va a obrar en la vida, iba a obrar en la vida de su pueblo para que esta percepción distorsionada de Dios cambiara. Y en este día yo quisiera que esta parte del mensaje le quede claro a todos y cada uno de ustedes, y principalmente a mí. Dios ve desde el cielo que muchos de nosotros, y quizás otros hermanos en otros lugares, otros predicadores, otras congregaciones, hemos dado una visión de Dios distorsionada al mundo. Pero Dios, que es santo y que es perfecto, quiere darse a conocer como verdaderamente Él es. Que no es un Dios que cobra, que no es un Dios interesado en nuestros bienes, no es un Dios al que podemos comprar con dinero o con favores, sino que realmente podamos conocer su carácter santo, justo y verdadero. Y va a obrar en cada uno de nosotros y en nuestros corazones para que esto cambie. Y parte de esto es la palabra que estamos escuchando el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Parte de eso es la palabra que estamos escuchando el día de hoy. Para que su nombre sea, ¿qué? Santificado. ¿Qué quiere decir? Que realmente su nombre sea reconocido tal como Él es, y no como pensamos o como la gente piensa que Él es, como verdaderamente Él es digno de ser conocido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y para finalizar, ya con esto termino, quiero decirles también lo siguiente con respecto al testimonio. Con respecto al testimonio que tenemos como cristianos, finalmente quisiera cerrar diciéndoles que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado a quién seguimos. ¿Están escuchando? Mucho cuidado el ejemplo que seguimos. ¿A quién oímos? ¿A quién vemos? ¿Cuál es el ejemplo que seguimos? Pastor, ¿por qué nos habla de eso? Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gracias, hijo. Muy bien. Dice la Escritura en Segunda de Pedro de que habrá personas que seguirán las disoluciones, ¿no es cierto? ¿De quién? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿Qué habrá, dice la Escritura? Falsos profetas. Falsos maestros, ¿no es así? Entonces, esto es importante que nosotros prestemos atención en nuestra vida, ¿de acuerdo? Para guardar nuestro testimonio adecuadamente delante de Dios y delante de la sociedad, dentro y fuera de la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, en compañía de nuestros hermanos o cuando no estemos en compañía de ellos, tenemos que tener cuidado la doctrina, la enseñanza y el ejemplo que seguimos, porque la Biblia claramente nos enseña que en estos tiempos habrá, dice, falsos profetas, que habrá también, dice, falsos maestros. Existe, por lo tanto, una falsa enseñanza.
existe una falsa dirección. Y si nosotros somos incautos y simplemente seguimos y no aprendemos a analizar lo que seguimos, daremos un mal testimonio. Pastor, ¿dónde dice eso? Lo dice al final del versículo. Dice que por causa de esto, el camino será ¿qué? Blasfemado. Seguir a Jesús, queridos hermanos, es cosa seria. ¿Amén? Amén. ¿Saben quién es el camino? ¿Quién dijo ser el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué cuando los cristianos comenzaron a desarrollarse en el inicio de la historia de la iglesia, a ellos se les conocía como aquellos los del camino? Así les decían, ellos son los del camino. ¿Por qué? Porque seguían una ruta. Tenían una ruta que transitar en su vida, seguían un ejemplo, una pauta, unas pisadas en su vida. Estas pisadas, las cuales las había marcado el Señor Jesucristo, pues eran pisadas de santidad, de obediencia, de misericordia. Pero dice que lamentablemente por una falsa dirección, por una falsa enseñanza, el camino sería ¿qué cosa? Blasfemado. Es decir, en vez de que las personas digan, ser cristiano es bueno, ser creyente es adecuado, es hermoso, es bello, es maravilloso, mira qué linda esa familia, cómo sirve a Dios, mira qué lindo ese matrimonio, cómo se glorifica a Dios, mira cómo se entienden, mira cómo se ministran, mira cómo se ayudan, mira cómo tienen problemas pero salen adelante porque tienen a Dios en su vida. En vez de que la gente vea ese camino en la gente, en los que se dicen ser cristianos, las personas blasfemarán de ese camino y dirán, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir ese camino? ¿Para terminar así? ¿Para qué seguir ese caminar? ¿Para que yo después termine arruinado? Mejor me quedo como estoy. Y hasta cierto punto tienen razón. El camino sería blasfemado, pero claramente dice ¿por qué? Por seguir, dice, a falsos profetas, falsos maestros. Queridos hermanos, hay enseñanzas que no vienen de Dios. Hay direcciones que parecen de Dios, pero no son de Dios. Tenemos que tener cuidado porque esta palabra es para nuestro tiempo también. ¿A quién escuchamos? ¿A quién oímos? La enseñanza de quién estamos siguiendo. Mucho cuidado. No todo lo que nos entusiasma es correcto, bueno, santo y justo, ni tampoco proviene de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Dice el versículo 1 de 2 de Pedro, ya voy terminando, un poquito de paciencia, por favor. Dice así. Volvió el aliento. Me quedé sin garganta. Muy bien. Ahora, dice así el primer versículo, dice, falsos profetas, falsos maestros, escuchen, que introducirán, poner, colocar, meter en la mente, en el corazón, no de manera clara, sino dice de manera encubierta. ¿Qué significa de manera encubierta? Que ellos buscan que tú no te des cuenta, que yo no me dé cuenta. Bonito nomás, ahí lo acompañan con los versículos, lo acompañan con testimonios y uno dice, ¡ah, eso qué bonito, qué lindo! Nunca había escuchado esto, es maravilloso, sí, sí, sí. Y nos maravillamos, de manera asolapada, de manera encubierta. ¿Qué cosa van a introducir? Van a introducir herejías. Preste atención, ¿qué cosa es una herejía? La herejía es una escuela filosófica, o sea, es un conjunto de enseñanzas que una persona decide o elige seguir. En el mundo, en el tiempo, ha habido muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, algunos guiados por el Espíritu Santo, pero otros han sido guiados por Satanás. Y el hecho de ser teólogo o estudioso de la Biblia no quiere decir que tiene la verdad, porque lamentablemente cualquiera que no es guiado por el Espíritu de Dios puede torcer la palabra de Dios y utilizarla para sus oscuros intereses. De tal manera que hay personas herejes o existen herejías. ¿Cómo así, pastor? Me dirán. Es decir, existen escuelas filosóficas, conjuntos de enseñanzas que van en contra de lo que existe en la palabra de Dios.
Y nosotros tenemos que cada vez que escuchamos la palabra o la predicación de la palabra, abrir bien nuestros oídos y estar atentos para discernir si lo que estamos escuchando viene o no viene de Dios. ¿Qué hemos aprendido? A veces, hermano, fácilmente copiamos ciertas declaraciones, ciertas expresiones, ciertos principios y decimos, dice así, dice así, dice así, y no nos hemos tomado el tiempo de corroborar que eso verdaderamente esté en la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar caminando no en la palabra, sino en un sistema filosófico, en un sistema teológico que es una herejía. Las herejías no solamente están fuera de la iglesia, escuchen, es decir, cuando nosotros vamos a un grupo sectario, es decir, un grupo separado de lo que es la iglesia de Cristo, por supuesto que hay herejía. En diferentes congregaciones, en diferentes religiones hay enseñanzas heréticas, herejes. Pero ahora la herejía, según la Biblia, se ha ¿qué? Introducido. Es decir, la herejía ya no está afuera. ¿Dónde está la herejía ahora? Está adentro. No sé si ustedes se dan cuenta de la diferencia. ¿Me comprenden? ¿Sí? Si yo le digo, esta persona es musulmán, usted tiene una idea que el musulmán está completamente apartado de la Biblia, de la palabra de Dios. Esa persona cree en un sistema filosófico, tiene una creencia hereje. ¿Me comprende? Pero hermanos queridos, ahora la herejía ya no está solamente afuera. ¿Dónde está la herejía ahora? Adentro. Se ha metido adentro de la iglesia de Cristo. Por eso los creyentes tenemos que tener mucho cuidado. O sea, podemos escuchar herejías de un pastor. Podemos escuchar herejías de hermanos en la fe. Porque lamentablemente no ha habido discernimiento y el enemigo ha introducido ¿qué? De manera encubierta cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Cuántos me han captado esa parte? Tenemos que aprender la palabra. Si el creyente no es un asiduo, celoso estudiante, persona que ora y medita en la Escritura, será engañado por estas cosas. Será arrastrado por estos engaños. Y si nosotros pensamos de manera ingenua, ya creí en Jesucristo, gloria a Dios, qué lindo, Señor, ya está todo, y somos irresponsables en nuestra preparación espiritual, caeremos en el engaño. Caeremos en el engaño. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque el enemigo no lo va a hacer así de una manera grotesca, lo va a hacer de manera encubierta. En otras palabras, para que me entiendan, solapa. ¿Todos me entienden? Encubiertamente, para que no nos demos cuenta. Y el creyente, como dice la Biblia, el león está buscando, dice, como el enemigo está buscando como león rugiente, ¿a quién devorar? Si estamos distraídos, si estamos alejados del rebaño, si estamos sin preparación, sin escuchar la voz del pastor, si no estamos recibiendo la enseñanza, el direccionamiento, el adoctrinamiento de la Escritura, somos presa fácil del enemigo y caeremos en el engaño. ¿Cuántos queremos ser engañados? Nadie, pues, ninguno. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las medidas, tenemos que tener cuidado. ¿Qué tiene que ver esto con el testimonio? Que lamentablemente, si no cuidamos lo que escuchamos, no cuidamos la doctrina que recibimos, no tenemos cuidado de los ejemplos que seguimos, finalmente terminaremos dando un mal testimonio. Les estaremos enseñando a la gente una visión de Dios equivocada, y eso hará que el nombre de Dios sea blasfemado y arrastraremos a otros al error junto con nosotros. ¿Me explico? Si yo como pastor me tuerzo en la doctrina y comienzo a escuchar estas enseñanzas equivocadas, yo los puedo convencer a ustedes. Y ustedes van a decir, qué lindo el pastor, mira cómo enseña, cómo predica, mira cómo nos da los significados. Y ustedes no les interesa si está bien, si cuadra o no cuadra con la Escritura. Y me siguen. Yo poco a poco podría estar metiendo engaños en su mente y en su corazón. Yo me voy para el infierno y ustedes también. Es así. Y si ninguno despierta y reacciona para decirme, pastor, perdone pastor, pero lo que usted está diciendo contradice lo que dice la Biblia. Usted nos estaba hablando de un sueño, de una visión, de una expectativa, de un deseo, de un anhelo, pero ¿qué dice la Escritura, pastor? Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud en estos tiempos, porque si somos ingenuos seremos arrastrados al error.
Porque el enemigo de manera encubiertamente nos quiere engañar. ¿Cuántos han entendido esta parte? ¿Han comprendido? ¿Cómo cuidamos entonces nuestro testimonio? Evitando las herejías. ¿Cómo evitamos las herejías? Cuidado a quien escuchas. Discierne lo que escuchas. No sigas cualquier ejemplo, no te copies cualquier expresión, no estemos tomando cualquier sistema filosófico. Cuidemos lo que estamos aprendiendo, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. ¿De acuerdo? La herejía ya no está solamente fuera, ahora la herejía se ha metido dentro. Última definición de este mensaje. La palabra apóstata. ¿Qué cosa o quién es un apóstata? Apóstata es aquel que se ha rebelado. Normalmente se aplica para los términos políticos. O sea, una persona que es parte de un partido político se rebela y se sale. La Biblia nos dice que habrá la apostasía. ¿Qué quiere decir? Que las personas ya no se rebelarán contra los partidos políticos, sino se rebelarán contra Dios. ¿Cómo, pastor, puede ser esto? Así es, hermanos. Y habrá personas que abandonarán su fe, ya no sus principios políticos del partido de la APRA, de Acción Popular, no, abandonarán los principios de la fe, lo abandonarán. ¿Qué es abandonar? Abandonar quiere decir que un día estuvieron, luego reniegan de eso y ya no quieren. Ese es el apóstata. Y se apartarán del Señor. Este es un terrible testimonio. Pregunta, ¿hay apóstatas? Sí los hay. Y este testimonio es terrible, trae blasfemia contra el nombre del Señor, trae blasfemia contra el camino que nosotros predicamos. Que Dios nos libre y tenga misericordia. Que no haya en nosotros un corazón rebelde contra lo que el Señor nos está enseñando en las Escrituras. Termino diciendo lo siguiente. Nuestro testimonio es importante. Dile a tu hermano que está a tu costado, tu testimonio es importante. Dile. Para que el nombre de Dios sea bendecido, nuestro testimonio. Para que las personas no se pierdan, no se distorsionen y terminen en el infierno o cayendo en cosas absurdas, nuestro testimonio. Y para que nosotros mismos no terminemos en el infierno equivocados, cerrados, renegando de Dios y rebelándonos contra Dios, nuestro testimonio. ¿Cuántos hemos entendido? Amén. Mal testimonio, se blasfema el nombre de Dios. Mal testimonio, arrastramos a otros, especialmente a los más tiernos en la fe, al error y a la equivocación, al desánimo y a que retrocedan. Y tercero, mal testimonio, nosotros mismos vamos a terminar donde nunca pensamos terminar. ¿Dónde es? En el infierno. Que Dios nos libre. Este es un asunto serio, de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios nos ayude. Padre, perdónanos, Señor. Nuestra mente se distorsiona, Padre. Nuestra mente, Dios mío, es a veces engañada. Nuestros sentimientos y nuestras emociones muchas veces son tomadas, Padre amado, por las circunstancias y por las cosas que suceden. El enemigo quiere adormecer nuestro sentir, Señor. El enemigo quiere adormecer nuestro discernimiento. Cuando tú nos has dado, bendito Dios, un espíritu de poder, de dominio propio, para que podamos nosotros discernir las cosas con claridad. No queremos caminar adormecidos en un mundo donde hay mal testimonio, donde hay herejía, donde hay blasfemia y lamentablemente donde ya está habiendo apostasía. Bendito Dios, líbranos. Ten misericordia, Señor. Tu palabra nos enseña que existe la restauración. Tu palabra nos enseña que tú das oportunidad para que aunque hayamos dado mal testimonio, podemos ser corregidos, siempre y cuando lo hagamos de manera voluntaria. Y si hasta el día de hoy puedo ser yo o puede ser cualquiera de mis hermanos, somos conscientes de que hemos estado dando un mal testimonio y por eso tu nombre ha sido blasfemado y por eso hemos arrastrado a otros al error o al desánimo y ya no han querido saber nada de ti, Señor. O a lo mejor nosotros mismos ahora somos conscientes que hemos seguido cosas erradas y equivocadas sin analizar, sin pensar, y nosotros mismos nos estamos desviando de la verdad. En este momento te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tú eres santo, eres perfecto, Dios mío. Sin embargo, hemos ofendido tu nombre y hemos causado que otros ofendan tu nombre con nuestro testimonio. Perdónanos, Dios mío. Líbranos del mal, sana nuestra mente, sana nuestro corazón y te pido de todo corazón, endereza nuestro caminar, Señor. Endereza nuestro caminar. Mi caminar como persona, como varón, como hombre,
como esposo, Dios mío, como padre de mis hijos. Endereza mi caminar como una persona que trabajo ahí en mi centro de labor, Señor. Endereza mi caminar en el barrio donde vivo. Ayúdame, Señor. Endereza mi caminar con mi familia, con mis seres queridos, bendito Dios, con mis amistades. Endereza mi caminar, Señor mi Dios. Ya no quiero que tu nombre sea blasfemado. Ya no quiero ser piedra de tropiezo a otros, Señor mi Dios. Ya no quiero seguir caminando en ese camino de muerte. Quiero corregir mi testimonio, corregir mi caminar, Señor, y seguirte solo a ti, seguirte solo a ti, seguirte solo a ti con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Dios mío. Hay restauración en el Señor. El Señor restaura, por más que nos hayamos equivocado. Él restaura, Él corrige. Él es poderoso para enderezar. Lo único que nos pide es disposición de nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Mi hermana tenía una pregunta, creo. Sí, hermano, en conclusión, he podido captar de que lo primordial nosotros, para no ser engañados, tenemos que leer la Biblia. Así es. Escudriñar en la Biblia, entonces así no vamos a ser sorprendidos por nadie. Así y es. vamos a poder nosotros diferenciar las cosas. Exactamente. Sí. Cualquier cosa que oiga, la palabra. Sí. Dudas,